Muy buenos días. Con un saludo del señor director Raúl Contreras Bustamante, el cual no fue posible asistir en este momento. Yo, Fausto Razo, jefe de la edición de Universidad Abierta. Para nosotros es un motivo de especial satisfacción y alegría el que el día de hoy contemos con el maestro Carlos Fernández Vázquez, el ponente del día de hoy. Sobre todo, el maestro, en unos minutos más daré lectura a su currículum, pero el maestro nos va a hablar respecto de la corresponsabilidad de la empresa en la prevención de la corrupción a la luz de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Un tema sumamente importante y consideramos que es actual incluso. En unos días más estamos por llevar ya a cabo las reformas a la Constitución y se va a llevar en breve la convocatoria para poder designar al fiscal anticorrupción. Pero, sin mayor preámbulo, voy a tratar de hacer un extracto muy sucinto del currículum del maestro Carlos Fernández Vázquez, dado que si tuviéramos que hablar de todo su extensa conocimiento y trayectoria, nos llevaríamos casi la hora. Entonces, el doctor Carlos Fernández Vázquez es de origen mexicano y estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría. En su experiencia profesional se encuentra haber colaborado con el despacho en materia penal Pérez Walters y Asociados como asistente, así también en el Instituto Nacional de Migración, en el cual apoyaba la dictaminación de las solicitudes de extranjeros en territorio mexicano para la determinación de su estancia migratoria en el país. Desde el año 2005 ha trabajado en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que por sus siglas se conoce como UNOC. En su primera fase colaboró para la Oficina Regional para México y Centroamérica y actualmente en la Oficina de Enlace y Partenariado para México. En su experiencia en estas Naciones Unidas, de 2005 a 2011, trabajó en el diseño e implementación de proyectos relacionados con el cumplimiento de la Convención Única sobre Estupefacientes en el año 1971, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas del año 1971 y la Convención para las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Las áreas de trabajo de los proyectos se relacionaban con la prevención de las adicciones y la mejora de los servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Además de estos temas, en los 11 años que lleva trabajando en las Naciones Unidas, ha participado en el diseño e implementación de proyectos relacionados con la prevención del delito, la justicia penal, la seguridad, el monitoreo de cultivos ilícitos, la prevención de conflictos, el crimen organizado y otros relacionados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus protocolos. También el maestro ha participado, de verdad es que lleva una larga trayectoria, ha estado dando cursos, a todos los cursos en el INACIPE, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Torino, en el Instituto Universitario de Estudios Europeos, en el Foro Internacional y Europeo sobre Investigaciones en Migración, en fin. Asimismo ha participado en reuniones y talleres de capacitación auspiciados por la Organización de Naciones Unidas en materias especializadas como son la reducción de la oferta y demanda de drogas, prevención del delito y justicia penal y prevención y combate a la corrupción. Finalmente, coordinó la colaboración de la publicación Prevención de la Corrupción para la Construcción de la Ciudadanía y participó en la elaboración del documento Estrategia Nacional de Fortalecimiento en Seguridad y Justicia para Medios de Comunicación en México. Como verán, es un ponente muy experimentado y le damos la más por la bienvenida, maestro. Sabemos que esta plática con nuestros alumnos va a ser muy benéfica. Así es que, bienvenido, maestro. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación que me han hecho. Es un privilegio siempre venir a tu casa donde estudiaste, ver los salones muy cambiados, muy remodelados y compartir mi experiencia. Como ya comentaron, yo tengo 11 años en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y además
cartera anticorrupción aquí en México. Efectivamente va a ser una plática muy rápida porque sé que el tiempo aquí es muy puntual. Quiero comentarles la experiencia o cómo se ve desde un nivel internacional el tema de la corrupción, la participación de la empresa ante este fenómeno. Contarles que hay un instrumento internacional que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que para México debería ser muy importante porque se le conoce además como Convención de Mérida. Se abre a la firma de los Estados parte en el año 2003 aquí en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Finalmente hacer una reflexión sobre el rol que juega la empresa, pero en particular nosotros como abogados. Eso es bien importante. Sé que en esta reflexión me voy a escuchar muy utópico, me voy a escuchar muy idealista. Seguramente muchos de ustedes no me crean o no crean todo lo que podemos hacer, pero es parte de mi labor y es parte de una forma de empezar a cambiar el chip que en países como los nuestros, los latinoamericanos, tenemos sobre cómo hacer negocios en nuestros países. Déjenme explicar rápidamente qué es la oficina en la cual estoy representando. Seguramente ustedes saben, Naciones Unidas tiene tres grandes autoridades, que es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Secretariado. El Secretariado todos lo ubican por la representación del señor Ban Ki-moon. Nosotros pertenecemos a esa área del Secretariado. Somos una oficina especializada encargados del programa de drogas y de delito, y dentro de ese programa de drogas y delito está el tema de corrupción. Nosotros estamos en México desde el año 1997, si no estoy equivocado. Ya llevamos casi 20 años de estar trabajando en este país y tenemos oficinas en alrededor de 150 países, divididos en oficinas nacionales y oficinas regionales, y nuestra sede, ahí como lo ven en la foto, está en la ciudad de Viena, Austria. Hay tres grandes sedes en Naciones Unidas, una en Nueva York, la otra en Viena y la siguiente es Ginebra. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un marco jurídico al cual atender. Nos encargamos de la implementación de las tres convenciones de fiscalización y drogas. También nos encargamos de la convención que es muy conocida como Palermo, o la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y con sus tres protocolos: trata de personas, tráfico ilícito de armas y tráfico ilícito de migrantes. En el año 2003, como les comentaba, viene todo el tema de corrupción. Ahorita voy a contar cómo se van relacionando. Y finalmente hay alrededor de 17 instrumentos de prevención del terrorismo, donde nuestra oficina en particular se enfoca en la prevención del lavado de dinero para este fenómeno. ¿Cuál es el contexto global que nosotros hemos estado visualizando? Un poco tomando la línea de tiempo que es de las convenciones, pues entendemos que empieza a haber un mercado global del crimen, ¿no? La delincuencia organizada ya no solo le interesa el producto que está traficando, llámese drogas, que podría decirse que en los años, bueno, desde los años 30 que empiezan a haber convenciones, es un tema en donde los grupos de delincuencia organizada empiezan a invertir, pero también ellos, como una empresa criminal, empiezan a sofisticar sus acciones, y de esa manera hoy en día lo que se busca en un grupo de delincuencia organizada no es necesariamente el producto que se trafica ilícitamente, sino es tener control de territorio. ¿Por qué me importa tener control de territorio como una organización del crimen? Porque de esa manera puedo traficar ilícitamente diferentes productos, llámese drogas, llámese armas, migrantes, tenemos la trata de personas, piedras preciosas, ¿cómo se llama? Los productos los cuadros, esa fue la palabra técnica, el arte, las obras de arte, efectivamente. Entonces vamos diversificando las áreas en donde podemos tener una ganancia económica. Eso es a través del control del territorio. Por eso esa es una de las razones por la cual hay una discusión hoy en día sobre la legalización o no legalización de drogas y cómo es que puede o no acabar con la violencia. Porque a los que no están, los que están a favor dicen que el producto
la droga, que es la que ellos están utilizando, al legalizarla, pues ya no habrá necesidad de comercializar otra cosa. Lo que dicen nosotros es que no solamente el crimen organizado está encargado de la droga, incluso la droga, si bien es cierto es la más fashion, déjenme utilizar ese término, es la que más les genera mayor riesgo, porque si traficamos obras de arte, acaban de encontrar una de las piezas de Van Gogh en Italia, que lo robaron en un museo de Holanda, por ejemplo, pasó por diferentes países sin mayor problema de ser detectado, porque seguramente si nosotros vemos que una persona está aquí con un cuadro facial, pues nadie va a sospechar que está cometiendo un crimen, y que además son tan representativos económicamente como traficar una tonelada de marihuana o de cocaína, ¿no? Pero es mucho menos riesgoso para el crimen organizado. ¿Cuáles son los tres grandes elementos que hemos visto en este comportamiento del crimen organizado desde la organización para el buen funcionamiento de estas organizaciones? Uno es, nosotros en México lo conocemos muy bien, la violencia, ¿no? Otra es la intimidación, pero hay un elemento muy importante que lo vamos detectando desde las convenciones de fiscalización de drogas, que es la corrupción. O sea, cómo ese control de territorio, en primer lugar, se da porque el crimen organizado tiene cooptado las autoridades, principalmente locales, los que tienen la inmediata respuesta con la sociedad. Y si la corrupción no sirve, entonces nos vamos a la intimidación, te amenazo, te extorsiono, y si no, ya te genero violencia. Empieza a ver todo este esquema de violencia, que no nada más es en México, lo tenemos en Centroamérica, lo tenemos en África, con diferentes, repito, productos, en África principalmente piedras preciosas. Esto a mí, como crimen organizado, me genera grandes cantidades de dinero. Y aquí es donde empieza una participación muy particular de la empresa, porque para que yo como crimen organizado tenga que utilizar ese dinero, tengo que hacer algo que se llama lavado de activos. O sea, cómo integro esta economía al mercado lícito, a través, y ustedes seguramente en la experiencia que tienen algunos, más si se dedican al derecho económico, etcétera, a lo que le han estado enseñando en la materia, pues van a ver que a través de las propiedades, por ejemplo, de las obras de arte, o sea, cómo poder empezar a meter al mercado lícito todo este financiamiento. ¿Esto qué me genera? Vean, por ejemplo, ese mapa que veíamos donde estaban los mercados ilícitos, que me va generando violencia de acuerdo también a las capacidades institucionales de cada país, ¿no? De acuerdo a estas, pues, es el grado de violencia que vamos teniendo. Esto, conjugado con la corrupción, tenemos un mapa que nos regala Transparencia Internacional prácticamente cada año, en donde se va visualizando pues cómo vamos percibiendo la corrupción. Hoy en día ese mapa se va a tratar de cambiar, porque si bien es cierto, es bien importante la corrupción, lo que nos interesa medir es la victimización. ¿Cuál es la situación real de la corrupción? Pero ahí, por ejemplo, en ese mapa nos deja ver algo bien importante, y que es que yo siempre trato de puntualizar. Está rojito y demás, y donde hay más corrupción. Creo que más allá de eso, lo que me refleja es la falta de confianza que nosotros tenemos en las instituciones, ¿no? Y que todos nos desconfiamos entre todos. O sea, los mexicanos no confiamos en los rusos, los africanos no confían en los rusos, los norteamericanos no confiamos en los mexicanos. Y cuando hablo de nacionalidades, no necesariamente estoy hablando de autoridades, sino como personas. Eso es bien importante para este tema. En el caso de México, por ejemplo, esta semana salió el ENVIPE, que es un estudio que hace el INEGI. El INEGI se está posicionando a nivel internacional como una de las instituciones que genera información realmente confiable con las metodologías. Nosotros estamos trabajando con ellos, y ellos ahorita están encargados de generar una nueva metodología para medir la corrupción, la victimización de la corrupción, y es una tarea que le dejó la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Es decir, todos los países confiaron en INEGI para decir, haz tú la metodología que todo el mundo va a seguir. Eso es bien importante. Datos de esta encuesta que nos resaltaron, y que algunos seguramente lo escucharon en las noticias, la cifra negra aumentó 3%, por ejemplo, ¿no? Temas también que nos interesan ahí, creo que no está en esta gráfica, pero una de las principales delitos que empiezan a reportarse en el INEGI, pues es la corrupción, y es a través de las empresas. O sea, a la empresa le empieza a preocupar el fenómeno de la corrupción en el país.
Esto también pues, te genera impunidad. Si no tenemos autoridades capaces de procurar o impartir la ley, pues tenemos un ambiente de impunidad que, conjugado con el ambiente de corrupción y el ambiente de violencia, pues nos rompe el tejido social de los diferentes países, ¿no? Cosa que me llama mucho la atención, este mapa, que en contraste, si vemos la Convención de Naciones Unidas, hoy en día de los 193 estados parte que conforman la ONU, 144 lo han firmado y 177 lo han ratificado. Poderosamente nos llama la atención este mapa porque, si bien es cierto, a nivel internacional los países se han comprometido a combatir la corrupción, no parece ser que, es obvio, la simple firma de instrumentos internacionales pues no va a impactar en los otros mapas, ¿no? En los otros colores de los otros mapas. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es parte de la tarea que todos debemos empezar a cambiar. ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Cómo participa o no participa la empresa? ¿Cuál es la labor que la empresa tiene en esta tarea? Es mucha. Por ejemplo, falta mucha información sobre este tipo de estadística, pero uno de los que hacen estadística, que es Esther & Young en el tema empresarial, pues habla pregunta a las empresas sobre soborno y corrupción como una forma habitual de hacer negocios en los países. Y vean, a nivel global hay un 39% que responden afirmativamente, y en los mercados emergentes esta posición se incrementa. Esto nos debe llamar a nosotros poderosamente también la atención, porque México es uno de los mercados emergentes. Hoy tiene reformas como la reforma energética, en donde una de sus funciones es generar inversión, extraer inversión a los países. Y yo hablaba también con un comisionado de hidrocarburos, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que nos decía que había una preocupación sobre cómo el sector privado extranjero veía el contexto de México. Es decir, ellos perciben que van a venir aquí a hacer negocios abriendo la cartera y pagando sobornos. Y eso es algo bien preocupante. Eso es algo que nosotros vamos construyendo con nuestro actuar. Así estamos reflejando a México a nivel internacional. Obviamente, cuando vienen empresas en el tema energético como Shell y demás, pues resulta muy preocupante, porque Shell, por ejemplo, uno de sus objetivos será rentar o tener acceso a la infraestructura que tiene Pemex. En mucha de esa infraestructura ustedes han escuchado a lo mejor que Pemex tiene un fenómeno también grave de robo de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado va a garantizarle a Shell en un acuerdo de negocios que su patrimonio va a estar, su inversión va a ser segura? ¿Qué es lo que podría generar esto? Es que Shell pueda traer guardias de seguridad particulares, y entonces a lo mejor generar un escenario de violencia en esos estados. ¿Por qué? Porque el Estado no está proporcionando la seguridad de vida. Entonces, eso es como parte de las consecuencias que podríamos visualizar si realmente no empezamos a tener un cambio en el paradigma. Los sobornos y la corrupción son habituales en hacer el negocio en los países. Vean, tratamos de ahí hacer un comparativo en países latinoamericanos, y con España, a lo mejor un referente siempre con el que podemos compararnos por el mismo idioma que hablamos, pero casi siempre la concepción de la empresa es sí, ¿no? Esa es la forma de hacer negocios, y es preocupante porque ustedes, así como yo, están estudiando, muchos, si no muchos ya también salieron, y llegan a su ámbito profesional, y esa es la forma que les dicen que van a empezar a trabajar. Vas a pagarle al Ministerio Público para que te haga un trámite más rápido, vas a pagarle a la tesorería para que te ayude a sacar un pago, vas a contratar, vas a lograr la adquisición en un procedimiento de licitación, un contrato, pagando y sobornando a los funcionarios. Esa es la forma que te dicen que tienes que trabajar siempre, y que la escuela, la real escuela es la que tenemos allá afuera. En parte tienen totalmente razón, pero creo que también ya podemos empezar a tener un concepto de la integridad y de la ética propia que puede cambiar estos escenarios. Vean cómo a México le preocupa en el sector empresarial el fraude. El fraude como delito penal es el único que tiene en México
para tipificar la corrupción entre empresas como un delito de corrupción. Perdón. Eso lo hemos observado desde Naciones Unidas, porque no es lo mismo el fraude que otros delitos que tenemos enlistados en la Convención y que se pueden dar entre dos actores particulares. La corrupción, si bien es cierto necesitamos una ecuación de dos personas, no necesariamente siempre va a ser el sector público, un funcionario y un particular. También se puede dar entre particulares y esa es parte de la preocupación que quiere representar esa gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Esta diapositiva yo siempre la traigo porque refleja la forma de hacer negocios. Como ustedes ven, pueden ver, ahí es una casa sencilla y demás. Lo que refleja la foto es la dirección, que le ponen muy bonito, muy colorido, aunque yo digo que debió haber sido de otro color para que no se perdiera con el verde de los árboles, para que resaltara, ¿no? Pues resulta que ese es el domicilio fiscal de una empresa que tiene contratos con el gobierno mexicano, tiene contrato con el gobierno mexicano, porque ese ya es un caso público, lo pueden ver en internet, por poco más de 4 millones de pesos, ¿no? Tener un domicilio humilde seguramente no es un delito, no lo es, pero creo que también tenemos que criticar cuál es el compromiso de la empresa hacia la sociedad, ¿no? Uno de sus roles creo que es generar empleos, generar bienestar, generar desarrollo, y parece ser que esa casa no me permite visualizar que realmente está haciendo eso. Se investiga y efectivamente el contrato por el cual es beneficiario tiene algunas irregularidades en el procedimiento y se sanciona. Entonces esto es parte del compromiso que ustedes van a decir. Cuando ustedes vayan allá afuera y les digan así se hacen los negocios, eso es el negocio que nosotros queremos hacer, ese es el negocio que nosotros queremos aprender. Es bien importante que empecemos a identificar cuáles son las consecuencias y las víctimas de la corrupción. El delito de corrupción es de los más difíciles de generar una sensibilidad en las personas. ¿Por qué? Porque yo no percibo, cuando le pago una dádiva al policía porque me paso el alto, no percibo cuál es la real afectación que estoy haciendo. Cuando voy a un table dance, ¿no? Y hacer negocios, puedo percibir realmente que esas personas que están ahí, esas mujeres posiblemente están a través de la trata de personas, y todos estamos de acuerdo en que la trata de personas es un tema muy sensible y que son víctimas y que nadie va a decir lo contrario, pero en el tema de corrupción no es así, y es importante empezar a visualizar quiénes son las víctimas y cuáles son las consecuencias. Esto no nada más tiene repercusiones en los mapas de que soy más violento, de que no confío en mis instituciones, también tiene repercusiones internacionales. Hay un índice de opacidad que creo que se ha dejado de hacer, que tengo es del año 2009, pero que estaban midiendo qué tanto las estructuras de procuración y impartición de justicia y fiscales funcionan en los países, y este es un índice que las empresas toman mucho en cuenta para invertir. Entonces, si no tengo una capacidad real para darle certeza a la empresa, la verdad, extranjera, la verdad es que no van a querer invertir en nuestros países, y esto puede afectar hoy en día con una reforma, por ejemplo, energética. Entonces, también hay consecuencias internacionales en nuestros actos, también no los vemos, ¿no? Y finalmente, pues tenemos que hacer uso de ese dinero, ¿no? Ese dinero que se va a corrupción, ese dinero que es utilizado por el crimen organizado, y hay un fenómeno que es el más peligroso, creo yo, que es muy poco estudiado, que todavía no estamos llegando al nivel de preocuparnos sobre el fenómeno, que es el lavado de dinero. El lavado de dinero, ¿por qué? Porque el lavado de dinero cierra el círculo vicioso que les estoy tratando de reflejar, es decir, todas las ganancias del crimen organizado o de las empresas que de manera ilegal actúan, no necesariamente a través de delitos de delincuencia organizada, al reintegrar esas ganancias, pues estamos financiando acciones como el terrorismo o el crimen organizado. Y es un tema de nunca acabar. Creo que una de las cosas
o uno de los elementos más importantes para enfrentar estos dos fenómenos, que es el terrorismo y el crimen organizado, es afectarles en sus estructuras financieras a estas organizaciones. En México, por ejemplo, tenemos una dolencia. Si bien es cierto, hay unidades de inteligencia financiera, todavía necesitamos fortalecerlas. Hay una federal, los estados creo que tienen hoy en día 19, no se coordinan, no tienen capacidad técnica. Hay una ley de extinción de dominio, algunos estados también lo tienen, no hay coordinación entre los jueces y los ministerios públicos de cómo utilizar la ley de extinción de dominio. Distrito Federal o Ciudad de México, yo creo que tiene el mejor ejemplo, pero algo pasó que se paró, porque estaba empezando a utilizar la ley de extinción de dominio, pero parece ser que hay un desentendimiento entre la procuración y la impartición de justicia. Esa fue la conclusión. Yo ven que vino el secretario de Tesoro en la semana a Estados Unidos, nos invitaron a una comida y hablaban los banqueros de ese tema, de la ley de extinción de dominio, y decía el secretario que una de las dificultades, el secretario Mil, que una de las dificultades que han encontrado es que es muy difícil implementarla, que quieren ver cómo pueden coordinarse con los jueces, porque hay toda una escuela que no cambia en la forma que evoluciona el crimen y en la forma en que esas leyes tratan de impactarlas, ¿no? En este contexto, pues en el año 2003 todo esto fue evolucionando. Por eso primero tenemos convenciones de fiscalización de drogas, luego tenemos convención de delincuencia organizada, de las estructuras criminales, y posteriormente tenemos una convención de la corrupción que dice, bueno, si esto sigue y no estamos pudiendo enfrentarlo, es porque hay otro elemento, es la corrupción. Los estados se sientan a hablar, a diseñar un instrumento internacional. Es muy complicado diseñarlo porque la corrupción se ve de diferentes aristas en los diferentes países. No es lo mismo la corrupción en Arabia Saudita, un estado mucho más totalitario, ¿no?, que en Estados Unidos, en Rusia o en Corea del Norte, por ejemplo. Entonces es bien complicado en el tema de crear un instrumento internacional, pero creo que sí llegamos a importantes conclusiones en la comunidad internacional. Uno es que el tema de corrupción no lo vamos a enfrentar solo las instituciones públicas. La Convención, creo que una de sus virtudes es promover el principio de corresponsabilidad. Hay responsabilidad del sector público, si bien es cierto, y a lo mejor en mayoría, pero también la hay de parte del sector privado y también la hay de la sociedad civil. Y trata tiene 7 capítulos, pero yo estoy poniendo los más importantes. Trata de establecer un esquema de trabajo en donde puedan converger estos sectores y realmente atender el fenómeno. Primero habla de medidas preventivas. En el tema de la empresa, una de las cosas que yo les podría decir es hay todo un articulado de contrataciones públicas en donde le pide a los Estados miembros tener todo un régimen objetivo de la contratación pública, publicidad, transparencia, elección por real competencia, y que también le pide al sector privado entregar, ofrecer los mejores productos para el bien de la ciudadanía, que es al final la contratación pública, que es al final lo que busca. Habla de que el sector privado tiene que participar en la prevención. Lo que vimos, por ejemplo, de la casa, es un acto unilateral del sector privado, es decir, a lo mejor por evadir impuestos, a lo mejor por no pagar empleos, etcétera, pero debe de tener una participación activa en este fenómeno. Primero, empezar a reconocer que está la necesidad, empezar a cambiar el chip. Yo creo que es necesario empezar a cambiarlo a los más altos niveles, porque hemos estado en diferentes conversaciones con sector privado y lo que nos dicen es, bueno, yo estoy consciente, empleado, director, etcétera, pero si el CEO no le interesa este tema, esto no va a funcionar en la empresa, lo cual es cierto. Pero nosotros somos parte de ese cambio para empezar a inculcar las ventajas que tiene esto, cambiando la forma de decirlo, es decir, empezar a hablar que haciendo negocios de manera íntegra también se gana, y empezar a ponerles números, porque la empresa muchas veces lo que le interesa es la ganancia. Entonces, ¿cómo generas mejores números haciendo negocios de manera íntegra? Hoy hay varios esquemas que han implementado principalmente las grandes empresas
a los que estén en esa área, los que realmente les interese, traje aquí unas compilaciones sobre cuáles podrían ser, pero van desde establecer las hotlines, ¿no? que el empleado pueda tener un espacio, no son las que nos estamos imaginando, que el empleado pueda tener un espacio en donde pueda denunciar, pero además que pueda tener la garantía de que no le va a pasar nada. Y entonces esos son esquemas de protección de testigos sobre denunciantes, porque pues claro, si mi empresa es de 100 empleados y yo soy uno de los encargados de un procedimiento, a lo mejor de contratación, y somos 5, pues van a saber quién es el que va a denunciar y nadie va a denunciar. Necesitamos tener esquemas de protección, y son esquemas de protección diferentes a los que conocemos como delincuencia organizada, ¿no? Tan sencillo como garantizarle el empleo al trabajador. O sea, cosas de esa naturaleza. Mucho más sofisticados, hay todo un esquema de compliance que le llaman, por la ley de actos de corrupción extranjera de Estados Unidos y la UK Anti-Bribery Act. Hay toda una cultura que se está haciendo en el mundo anglosajón del cumplimiento. Hay unos que tienen unidades de cumplimiento, generalmente son las empresas más grandes. ¿Y qué son estas unidades? Es empezar a promover la acción de la empresa de manera íntegra. No es el área jurídica y tampoco es el área administrativa. Aquí en México se empieza a tomar en cuenta este concepto, y hoy en día hay una lucha porque aquellas empresas que quieren retomar lo están mandando al área jurídica y otra al área administrativa. Entonces hay que generar toda una cultura del cumplimiento. Un sinnúmero de actividades, o sea, aquí no me quisiera extender en esa parte. Les digo, traigo para los que les interese, y también después, si ustedes me escriben de más, quieren tener más información. En México hay algo que está, la cláusula anticorrupción. Cuando yo la leí y cuando a mí me la enseñaron, yo también dije, esto realmente funciona, pero creo que de alguna u otra manera, y lo hace un mexicano, y hoy es una cláusula a nivel internacional, es una forma de ponerle una figura jurídica dentro de un contrato a la corrupción. Entonces, eso ya es ganancia, porque con eso ustedes realmente van a poder pelear en algún tribunal el resarcimiento de ese contrato. Hay un capítulo de penalización y aplicación de la ley en la convención. Nadie se puso de acuerdo para definir qué es corrupción, es muy complejo. Lo que hizo la convención fue definir conductas ilícitas, y le pide a los estados partes mínimamente tipificar como delito y como delito grave esas conductas que ellos enumeran. Hay todo esquema, la convención habla sobre todo un esquema de justicia que deberían de implementar. Yo quiero resaltar solo algunas. También desarrollar un esquema de protección de denunciantes. Hoy en México no hay un esquema de protección a denunciantes, hay para todo lo relacionado con el crimen organizado. Y cuando eso lo relacionamos con el lavado de dinero, podemos entrar en esos programas, pero para temas de corrupción no lo hay. Mayor cooperación entre el sector privado y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El sector privado muchas veces puede documentar porque lo está viviendo mucho mejor el acto de corrupción, pero si no hay comunicación, va a ser muy difícil que las autoridades también puedan empezar a hacer algún cambio. Porque algo que nos decían las autoridades, y no nada más de este país, sino de los diferentes países, es que la documentación del acto de corrupción es de las más complejas. ¿Qué más les quería comentar? Aquí, definir o empezar a visualizar las consecuencias de la corrupción. O sea, al momento que tipificamos las conductas, también empezar a poner los elementos de cuáles son las consecuencias. ¿Para qué? Para que realmente también a través de la tipificación podamos hacer un esquema de prevención. Tiene un capítulo de cooperación internacional. Es bien importante porque, como ustedes pudieron ver, nos han escuchado del Panama Papers, de Bahamas Papers, de la, ¿cómo se llama la de fútbol? La FIFA, ¿no? Todos son aspectos internacionales. Los dineros se pueden mover en el país, pero se van a otro país, y es una forma de evitar la aplicación de la ley. ¿Qué es lo que te dice? Empecemos a cooperar.
países. O sea, al momento que tú firmas esta convención, estás convencido de que vas a empezar a cooperar, realizar esquemas de cooperación, tratados internacionales ya bilaterales en esta materia, tratados de extradición, desarrollo de investigaciones conjuntas, cómo le hacemos para poder investigar aspectos de algún delito de corrupción de manera conjunta. Un caso de éxito, por ejemplo, es Siemens. Siemens, no sé si han escuchado, pero tiene años con unos problemas de corrupción, y que fue gracias a la cooperación entre autoridades alemanas, autoridades estadounidenses y algunas autoridades, entre ellas en México, porque Siemens también fue investigado en México, o así está siendo investigado en México, cómo se ha podido detectar las irregularidades en que Siemens hacía o hace negocios. Quiero utilizar el término hacía porque creo que también algo que debemos reconocer es que Siemens ha cambiado su forma de trabajo. Hoy es uno de los más fervientes en promover la integridad a nivel internacional, en hacer los negocios de diferente manera. Implementó toda una política de cumplimiento y de prevención de la corrupción. Por ejemplo, hay funcionarios estratégicos dentro de la empresa que no pueden durar solamente puede durar cierto determinado tiempo, 3 años, 4 años, no pueden durar toda la vida. ¿Por qué? Porque se empieza a generar toda esa confianza en donde están, se empieza a generar esas redes de corrupción y ellos estén obligatoriamente y son puestos altos. Entonces, también está haciendo algunas cosas similares. Medidas de congelamiento, incautación, decomiso de producto de delito es bien importante, porque nada más nos interesa detener a la persona, castigar a la empresa, sino cómo realmente podemos hacer que regrese todo esto que generó el producto que generó la corrupción. Y es ahí donde una de las partes fundamentales de la corrupción es la recuperación de activos, y esto principalmente sobre la cooperación internacional. Entonces, cómo fenómenos como Panama Papers, nos van a permitir establecer los vínculos entre los países para, si en caso que se acredite que hay algún tema de lavado de dinero, países como México puedan ver retornado el dinero que está en esos territorios. Unas cosas que seguramente muchos de ustedes están pensando: bueno, ¿para qué me sirve la convención? ¿Cómo se aplica en México? ¿Cómo hacemos que se cumpla? También pensaron en eso, la comunidad internacional. Seguramente hay que hacer todavía mucho más. La convención tiene un mecanismo de revisión, que es un mecanismo que cooperan todos los países que lo han firmado, que lo han ratificado. Se hace un concurso aleatorio por parte de nosotros, de Naciones Unidas, para ver qué país se va a evaluar. Se va haciendo en 2 fases, ya acabó la primera fase del año 2010 al año 2015, que fue evaluar el cumplimiento de los capítulos el capítulo 3, que es tipificación de delitos y aplicación de la ley, y la de cooperación internacional. México ya fue evaluado, más o menos, en la ley. Algo que hay que también empezar a hablar es en la aplicación de la ley, porque realmente debemos decir que nuestras escuelas de derecho, y seguramente más la facultad, generan muy buenos redactores de la ley. El tema es cumplirlo, ¿no? En caso de México, se elige un país de la región del país que fue seleccionado y otro de una región totalmente diferente. Para la primera revisión, México fue evaluado por Perú, por Azerbaiyán, y si quieren los resultados se los puedo mandar. En general, uno de los comentarios más relevantes es: México tiene 32 realidades y los expertos solamente pudieron evaluar la federal. Entonces le pide a México poder hacer un mecanismo muy similar de estudio de evaluación para ver los estados que tanto están cumpliendo o no con la convención, porque México a nivel federal parece ser que sí hay elementos de cumplimiento muy fuertes en la parte, lo vuelvo a decir, legislativa, y hay temas ya muy concretos técnicos sobre cambia esta forma de tipificar esta figura, aumenta este procedimiento. En la parte de cooperación internacional sí hay instrumentos que permiten a México cooperar de manera internacional con otros países en fenómenos de este delito, pero necesitamos casos para tener una mejor evaluación. Los casos no hay.
no hay aplicación de esos instrumentos. También cada 2 años, generalmente, hay la conferencia de Estados partes de la convención. Esta conferencia es el evento en donde se reúnen todos los firmantes, y los que quieren firmar y los que no han firmado, y todos los que quieran a nivel internacional, para hablar del fenómeno. Acaba de pasar, estuvimos en Rusia el noviembre del año pasado, y llegamos a unas conclusiones en cuanto a cooperar más recientemente. Uno es la recuperación de activos. O sea, ¿cómo le hacemos para recuperar activos? ¿Cómo le hacemos para que haya casos nacionales en donde no nada más se sancione a la persona, sino que la ciudadanía vea que se está recuperando lo que fue producto de la corrupción? Dos, otro por puntualizar, el tema de la educación, y hacia ahí va a ir encaminada mi reflexión. El tema de la educación, es importante empezar a trabajar en la prevención. Si bien es cierto, en la prevención de aquellos que ya están trabajando, que ya viven el fenómeno, etcétera, pero también en la prevención a largo plazo, porque la política preventiva creo que a nivel internacional ha dado muy buenos resultados, mucho más en materia de salud. Las vacunas, por ejemplo, en nuestra región, ¿no? ¿Cómo mudamos esas experiencias a fenómenos de esta naturaleza y en temas de corrupción? Hoy en día se están implementando proyectos, se están diseñando proyectos para desarrollar elementos educativos a todos los niveles: primaria, secundaria, preparatoria y un nivel universitario. Yo voy a tratar de involucrar a la universidad en esos procesos globales. Creo que tenemos la capacidad y hay muchos expertos y muy buenos profesores en nuestra casa de estudios. Esto es lo preocupante. Hablemos de empresas, sí, pero hablemos de nosotros. Este año, prometo ponérselas o mandárselas, hay una organización americana que hace un estudio sobre toda la industria de bienes raíces, y concluye que uno de los actores más importantes para la corrupción son los abogados. Y vamos a hablar de Bahamas y Panama Papers, ¿no? ¿Qué creen? Si ustedes lo ven detenidamente, los que menos figuran en esas listas son los Chapos Guzmán. Muy pocos delincuentes organizados. ¿A quiénes hemos visto en el caso de México? Políticos, empresarios, actrices. Ese dibujito de al lado, también de una nota periodística, no sé por qué no pusieron, perdón, la fuente, lo voy a buscar, dibuja quiénes son los actores que aparecen en ese tipo de listas. Este fue de Panama Papers. Bahamas parece ser que no es muy distinto. Y una de las rayitas más grandes también es la de los abogados. Entonces, empecemos a hacer una reflexión. Me voy a escuchar muy utópico, me voy a escuchar a lo mejor muy tonto si ustedes quieren, pero empecemos a cambiar el paradigma de hacer los negocios, de ejercer nuestra profesión, porque realmente lo que sí yo les puedo garantizar es que, si bien es cierto, la corrupción nunca se va a acabar, sí se puede reducir. Y con menos corrupción hay mejor calidad de vida. Te vas a sorprender cómo cuando vas a Holanda, cuando vas a Austria, cuando vas a Viena, cuando vas a esos países, Finlandia, desarrollados, hablar de una corrupción, por ejemplo, común, darle una dádiva al policía, es algo inaudito, es algo realmente ofensivo. Cómo yendo a esos países, sus esquemas de procuración de justicia realmente buscan investigar, realmente buscan castigar. La corrupción se va a dar, y la corrupción allá sí es por debajo de la mesa. Allá sí es un tema negro, un tema oscuro. Creo que a nivel latinoamericano empezamos a ver esa parte, pero somos muy pocos. Y un ejemplo que hoy tenemos de esta parte de nuestra región, Guatemala. Hoy Guatemala,
la Fiscalía Nacional de Guatemala es una de las instituciones con mayor credibilidad en la región. Ha logrado desarticular toda una red de corrupción al más alto funcionario. Y cuando tú vas y hablas con la procuradora, ella tampoco lo creía. Y tenía dos opciones: seguir ejerciendo su labor como todos nos los imaginamos y no decir nada, o realmente aprovechar el marco legal que tenía, porque en Guatemala la Fiscalía sí es independiente, y empezar a trabajar, y empezar a generar un cambio, y empezar a decir, esto no tiene que ser y esto realmente me preocupa, pero no nada más porque es la función que me da la institución que hoy estoy a cargo, sino porque es algo en el que yo creo como persona. Uno de los retos que va a tener Guatemala es que cuando se vaya la fiscal, cuando cambie, se pueda seguir manteniendo esa credibilidad en la fiscalía. Pero ya dieron un paso, que eso es bien importante. Y no fue en Dinamarca, y no fue en Holanda, y no fue en Finlandia, fue en Guatemala. Que si ustedes van a Guatemala, yo ya he estado, las primeras veces que lo vi y he hablado con las autoridades. Mi primera experiencia en Naciones Unidas fue el tema de drogas. En el tema de drogas necesitan mucha capacitación, mucha infraestructura. En temas de justicia seguramente igual, pero fue el cambio y la creencia y la convicción de una persona que está dando todo eso. Y ella dijo, yo no lo hice sola, porque al final yo soy la técnica, yo te estoy documentando el acto de corrupción, pero necesité a alguien, y eso es a los guatemaltecos. Lo resalta mucho, a los ciudadanos, a la participación, a la falta de opacidad. La participación de ciudadanos, e imagínense como técnicos del derecho, como especialistas del derecho, es muy importante. En Guatemala se da el cambio y se da la participación de la ciudadanía, seguramente porque están cansados de esa forma en que se le trata en esos países. Pero también tenemos un ejemplo de un país desarrollado, Finlandia. Cuando pasa, no, Islandia, perdón, si no te mal es Islandia. Cuando pasa lo de Panama Papers y su primer ministro, salen los nombres, la sociedad se organizó y solicitó la renuncia. ¿Qué es lo que los motivó? Mi perspectiva es no perder su calidad de vida. La verdad, la calidad de vida, el hecho de estar en esos países, enfermarte, irte al hospital público, al Hospital General de Finlandia, y que te atiendan en 20 minutos, con una infraestructura decente, eso es calidad de vida, y eso no están dispuestos a perderlo. Yo creo que ya estamos en tiempo, no sé. Ya. Bueno, estos son ejemplos, ya después si me invitan de lo que hacemos en México, se los diré. Yo termino con esto, les doy las gracias por invitarme, y espero que podamos realmente generar este cambio y no les haya aburrido. ¿Preguntas? Yo tengo, para los que les interese, les digo, aquí hay un compendio de mejores prácticas empresariales. Vamos a hacer un concurso y instrumentos internacionales anticorrupción. Que me enseñen sus apuntes completos. Bien, pues una vez. La lista, pásenla adelante. Ahí está la lista. Saltan ya. Bien. Bueno, pues una vez
Una vez habiendo escuchado la interesante disertación del maestro Carlos Hernández Vázquez, únicamente a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, me voy a permitir entregarle un reconocimiento y para ello le voy a dar lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Hernández Vázquez por su valiosa participación como ponente en la conferencia La corresponsabilidad de la empresa en la prevención de la corrupción a la luz de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tuvo verificativo el día 1 de octubre de 2016 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi gracia, verdad del espíritu, Ciudad Universitaria, octubre de 2016, firma doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias.